Bienvenidas, compañeras, a Sorofem, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. Pues aquí estamos con otro episodio más de Sorofem. Hoy hablaremos sobre violencia sexual, y es que es un tema extremadamente importante sobre el que hablar y poner las cartas sobre la mesa. La violencia sexual constituye quizá una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en nuestra sociedad. Los delitos agrupados dentro de la violencia sexual afectan a un gran colectivo de personas formado mayoritariamente por mujeres y niñas. Con independencia de la clase social, cultura o grupo de edad al que pertenecen, las mujeres y las niñas son las víctimas más habituales. Las denuncias de estas agresiones son cada vez más frecuentes. Hasta hace pocos años, la vergüenza, el miedo y la falta de información impedían a las mujeres ejercer este derecho. Además, las estadísticas son especialmente escasas, pero reveladoras del cambio en la consideración social de estos delitos, consecuencia a la vez de la evolución de la situación de las mujeres y de la consecución de nuestros derechos. Para conocer más sobre la violencia sexual, hoy contamos con la participación de la Asociación Adabas, como entidad referente en la provincia de León en esta materia y con una larga trayectoria trabajando en prevención y atención directa a víctimas. Estad atentas porque empezamos. El feminismo responde. Nos encontramos con Sagra Pérez Astoviza, coordinadora de la Asociación Adabas, y con Lucía Lorenzana Fernández, psicóloga encargada del Servicio de Prevención de Adabas. Bienvenidas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Hola, buenos días. Para conoceros un poco más y poner en contexto el trabajo que hacéis vosotras y de la asociación en general, contadnos un poco más. ¿Cómo surgió la Asociación Adabas? Pues Adabas es una asociación que surgió aquí en León en el año 1991, concretamente ahora este año estamos celebrando el 30 aniversario, y surgió a raíz de un suceso que pasaba en esos momentos, que era el violador del chándal, un individuo que agredió aquí a 19 mujeres en León durante año y pico, ¿no? Entonces había un grupo de mujeres de aquí de León que vieron la escasa asistencia que tenían esas víctimas una vez que habían sido agredidas, y decidieron crear una asociación para atender a las mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual. En ese momento ya había creadas otras 3 asociaciones, concretamente en Madrid, en Asturias y en Cantabria, y la nuestra sería la 4ª, porque luego nos federamos a nivel nacional. Pero surgió a raíz de ahí y de la preocupación por la escasa asistencia que había en aquel momento, una vez que había sucedido los hechos. ¿Qué es la violencia sexual y cuáles son las distintas formas en las que se produce? Pues la violencia sexual es cualquier acto de naturaleza sexual, lo que se denomina delitos contra la libertad sexual, hacia una persona, ¿no? En la que no hay ni consentimiento y sobre todo puede haber fuerza e intimidación. Los delitos contra la libertad sexual no es solo la violación, sino que incluye muchos más, como por ejemplo agresiones sexuales, abusos sexuales, es decir, tocamientos, acoso sexual, son ese tipo de delitos, ¿no? Sobre todo es importante recalcar eso, que no hay un consentimiento por parte de la otra persona. ¿Y cuáles son los servicios que ofrecéis desde vuestra asociación?
Pues por un lado tenemos como dos servicios muy diferenciados. Por un lado sería la asistencia a las víctimas tanto de violencia sexual como de malos tratos de pareja, porque aunque en un principio Adava surgió y solo atendíamos a víctimas de violencia sexual, con el tiempo también se nos fue demandando la asistencia a víctimas de malos tratos de pareja. Entonces atendemos a ambas personas, bueno, a mujeres y también no solo mujeres, sino en el tema de delitos contra la libertad sexual, muchas veces también, sobre todo niñas y niños, ¿vale? Lo que hacemos es una asistencia a través de un teléfono de información, que lo que hace es, pues bueno, cualquier persona que llame demandando asistencia o información, pues informamos sobre lo que hacemos. Hay consultas aquí en la asociación y luego tenemos un despacho jurídico que lo que hace es hacerse cargo de todo el tema a nivel jurídico, es decir, no solo asesoramos, sino que también asistimos, es decir, ejercemos la acusación particular cuando hay denuncia. Y luego hay un despacho psicológico que las psicólogas lo que hacen es pues terapias individualizadas, terapias de grupo y demás. Todos estos servicios son totalmente gratuitos y los prestamos, bueno, a lo largo de todos estos años, ¿no? Y luego una parte que nos parece muy importante es el servicio de prevención, que de ese os comenta más Lucía, que es la encargada de llevarlo a cabo. Bueno, el servicio de prevención, al comienzo ahora de curso, que estamos en ello, nos ponemos en contacto, a pesar de que trabajamos, bueno, no solo con adolescentes, con niñas y niños, sino también con personas adultas, pero bueno, ahora es un poco cuando comenzamos el curso. Nos ponemos en contacto con los centros educativos y desarrollamos varios proyectos. Por un lado, nos parece importantísimo trabajar en las primeras etapas de educación, en infantil, en primaria, y trabajamos todo el tema de igualdad. Y luego, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos comentando acerca de la violencia sexual, trabajamos mucho con población adolescente y desarrollamos unos programas para trabajar y prevenir tanto la violencia machista como la violencia sexual. Y aquí es donde nos damos cuenta, pues, de que siguen siendo necesario muchísimo trabajo por delante. Año tras año, la verdad que tenemos una gran demanda de este tipo de actividades, la respuesta es muy positiva, pero sí que nos damos cuenta de que muchas de las creencias, o incluso cuando comentaba mi compañera, ¿no?, y nos situamos en el año 1991, en el caso del violador del chándal, y el tipo de ideas, ¿no?, que en ese momento había en torno a la violencia sexual, pues nos encontramos desgraciadamente que hoy en día algunas de ellas siguen estando muy presentes, ¿no? Todas aquellas ideas que tienden a culpabilizar a la víctima, a justificar las agresiones. Bueno, pues ahí vemos que todavía sigue siendo necesario un trabajo en prevención. Relacionándolo con esto último que nos has comentado, Lucía, os lanzo la siguiente pregunta, porque como sabéis, este podcast lo lanzamos desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Y me gustaría preguntaros si hay muchos casos de violencia sexual entre la juventud y cuál es la forma o cuáles son las formas más comunes en las que se da esta violencia sexual entre los jóvenes. Bueno, depende de los años, es decir, lo que nos llega a la asociación. Hay años que hay más gente joven, hay años que igual no tanto. Sí que solemos tener bastantes menores y también depende un poco de los años, ¿no? Pero sí que yo creo que habría que resaltar que la mayoría de los delitos contra la libertad sexual se produce por personas conocidas de la víctima. Es decir, también hay un mito de que las agresiones sexuales se producen por la noche por parte de un desconocido y demás. Vale, sí que hay de esas agresiones, pero mayoritariamente son personas conocidas, ¿vale? Sobre todo en el tema de gente joven, hay muchos casos de, bueno, pues estás en un bar, en un pub, en una fiesta, conoces a alguien y luego puede llegar a haber una agresión sexual, ¿vale? Pero bueno, sobre todo yo creo que es importante remarcar eso, que muchas veces se piensa, como ya digo, en el tema de los desconocidos y mayoritariamente y anualmente los casos que nos llegan son sobre todo conocidos de la víctima, familiares, parejas. Yo además, echando un vistazo en vuestra página web, he estado viendo un poco pues, cómo funcionáis, los recursos que tenéis, he estado leyendo también vuestro blog y he visto que también tenéis como un apartado en el que habláis de los abusos sexuales a menores.
que también es un súper temazo. Y esto está incluido dentro de la violencia sexual, lógicamente. Claro. Y claro, uniéndolo con esto que también estás comentando, claro, las agresiones sexuales en la infancia se cometen principalmente por las personas más cercanas. Eso Sí. es, familiares, personas más cercanas que... Mayoritariamente, sí, mayoritariamente en menores. Yo creo que, bueno, no vamos a decir el 100%, ¿no? Pero mayoritariamente en un porcentaje muy alto son conocidos y sobre todo familiares. Y también remarcaría, tenemos muchos casos de mujeres que ahora son adultas y que en su momento fueron víctimas de abusos sexuales. No lo contaron, o si lo contaron no las creyeron, han tenido ahí, bueno, esa situación durante muchos años, están mal, mujeres que igual llevan 15 o 20 años con tratamientos por depresión, que no se han atrevido a contarlo porque, como algunas dicen, nunca me lo preguntaron, es decir, cuando son mayores ni siquiera son capaces tampoco de verbalizarlo, a no ser, yo creo que si se lo preguntas sí que lo dicen, ¿no? Porque tienen como muchas ganas de soltarlo, pero es algo que no se pregunta, o sea, igual tienes un tratamiento durante 15 años por depresión y no se llega a la raíz de por qué tienes esa depresión, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante trabajar todo esto y por eso insistimos mucho en el tema de la prevención. Hay que contar, bueno, y a los peques, ¿no? Porque aquí hemos tenido casos de abusos a menores de 4 o 5 años. Claro, sí, es que además esa parte tan importante, sobre todo de la infancia, de esto de los secretos. De saber diferenciar exactamente entre un secreto bueno y un secreto malo, ¿no? De por qué no le puedo contar a mamá cuál es el regalo para su cumpleaños, pero tampoco le puedo contar otras cosas, ¿no? De cómo hay que hacerles ver y enseñarles de cómo es necesario diferenciar este tipo de cosas. Eso, mira, te puede contar Lucía, porque hay un programa específico, La Regla de Kiko, basado en esto, para menores. Además, la regla de Kiko es, además es un proyecto, siempre lo digo, bueno, es un material muy interesante y además es que te das cuenta de cómo realmente puede llegar. Incluso hemos trabajado, bueno, recuerdo desde los 3 añitos en adelante, hemos venido trabajando en prevención de abusos sexuales en la infancia con la regla de Kiko a través de un cuento. Y cómo le enseñas, precisamente incidimos un poco en lo que comentabas, que me ha gustado porque siempre pongo también esos ejemplos, ¿no? El tema de los secretos, de la confianza, del querer bien, de que nadie me puede tocar si yo no quiero que me toque, el pedir ayuda. Es decir, y te das cuenta cómo incluso... Pues eso, yo recuerdo con 3 años trabajar la regla de Kiko y cómo se quedaban con algunas ideas. Digo, es que es necesario trabajar en prevención y trabajar también aquí, claro, la mayor parte de abusos se cometen por parte del entorno, como se dice, de confianza, lo que comentabais de familiares o gente muy cercana. Y trabajar eso de que si alguien, una persona adulta, aunque sea alguien muy cercano, me hace daño, pues tengo que contarlo, tengo que pedir ayuda y tengo que... No, entonces... el proyecto de la regla de Kiko, la verdad que siempre recomiendo a todo el mundo que se descargue el libro, que lo trabaje y es un proyecto muy interesante para trabajar todo el tema de prevención de abusos. Nos lo apuntamos. Es un proyecto europeo y bueno, si pones la regla de Kiko en internet te sale ahí toda la documentación, se puede descargar todo el material y trabajar en los coles o en asociaciones. Nos lo apuntamos. Gracias por la información. Además, a mí, haciendo más hincapié sobre el tema de los abusos sexuales en la infancia, me parece también, no sé qué opináis vosotras, muy importante cómo se establece la relación entre la persona que va a abusar y el niño o la niña, ¿no? ¿Dónde comienza? ¿Cómo se va generando esa relación de abuso? ¿Desde dónde comienza y cómo a poco eso va poco a poco más hasta que ya no se puede salir de ahí, ¿no? Y sobre todo también el momento de la revelación, que puede ser un momento de revelación en la infancia a través del juego, por ejemplo, y la importancia que tiene eso en la persona adulta de confianza, en quien está depositando esa información y cómo la debe acoger, ¿no? Efectivamente, porque además nos encontramos que a veces, yo esto incluso en algún taller me lo he encontrado, ¿no? Que los niños y las niñas te verbalizan algo y a veces no escuchamos y ya no hablo de que te verbalicen, no un hecho
sino que no les prestamos atención o la respuesta que damos a veces es minimizar situaciones o decir, bueno, habrás entendido mal o eso no es como tú pensabas o bueno, ¿qué me estás diciendo? Eso es lo que nos encontramos, que en muchas ocasiones no se llega a creer a los menores, a las menores. Hablo en ese tipo de contextos, ¿no? En un momento de revelación o que alguien te cuenta, pues es que me han dicho que... Y a veces no hacemos caso. Yo creo que es importante escuchar, preguntar y ir poco a poco sacando esa información. Sin embargo, nos encontramos que a veces pues no se escucha a los niños y a las niñas. Y a veces también lo que pasa es por parte de los menores que tienen miedo a la reacción que van a tener su padre o su madre cuando cuenten esto, ¿no? Porque sobre todo a veces, yo qué sé, sale en la tele, en la televisión, están viendo la televisión y sale detenido un agresor de menores y no sé qué, y entonces el comentario del padre puede ser, pues ese había que matarle porque no sé qué, porque tal, y entonces eso a los críos también les hace, piensan que si lo dicen, igual su padre va a ir a la cárcel porque va a querer matar a esa persona, ¿no? Entonces también es importante saber reaccionar y saber reaccionar bien y sobre todo que tengan el apoyo por parte de a quien se lo cuentan. Claro, sí. ¿Y cómo tenemos que acoger eso, no? Porque hay veces que también por parte de los adultos no sabemos muy bien cómo acoger esa información que estamos recibiendo, ¿no? De hecho, hay casos, ¿no? Pregunto si esto sucede de dejarlo pasar, ¿no? De esto que escucho igual incluso no me interesa y lo dejo pasar por parte de algunos adultos, ¿no? Que eso como que revictimiza todavía más al niño o la niña. Sí, eso nos ha pasado sobre todo, bueno, yo creo que ahora no se nos ha dado tanto el caso con menores actuales, pero sí que nos lo cuentan mujeres que en su momento fueron víctimas de abusos, ¿no? Que lo contaron y no les hicieron caso. Sí, pero bueno, ahí tenemos ahora el tema de la gimnasia en Estados Unidos, donde hay no sé cuántas gimnastas que han sido víctimas de abusos por parte de un médico, se lo contaron hasta el FBI y no hicieron nada. Y ya eran chicas adultas, yo creo que la mayoría ya eran mayores de edad o casi, y no era una, eran unas cuantas. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Es como tenerlo normalizado, ¿no? Es decir, bueno, yo, si estás aquí, yo puedo abusar de ti sin ningún problema porque además no va a pasar nada. Bueno, pues comentaba en la línea de lo que hablábamos antes y en respuesta a tu pregunta, desgraciadamente nos encontramos que la mayor parte de delitos contra la libertad sexual, los delitos de agresiones sexuales, no se llegan a denunciar. Incluso aquí, y aquí es donde me quiero explicar un poquito mejor, se llegan a normalizar. Es decir, por ejemplo, la idea que tenemos de las agresiones sexuales de una persona, de un hombre desconocido que te agrede en la calle, nos damos cuenta de que parece que dejamos a un lado las violaciones que se dan dentro de las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desgraciadamente hay muchas más situaciones de las que alcanzamos a ver. Y aquí lo que nos preocupa, sobre todo ahora también con el tema de las redes sociales y un poco como comentaba en línea de esas creencias que siguen estando muy presentes, ¿no? Que siguen estando en nuestra sociedad, pues nos preocupa que en muchas ocasiones no somos capaces de ver realmente qué es una agresión sexual. Y una agresión sexual es cuando yo digo que no y la otra persona no acepta mi no, o cuando yo no consiento, ¿no? O cuando yo no deseo esa relación sexual. Sin embargo, nos encontramos que, bueno, que desgraciadamente pues hay una parte invisible, ¿no? Que no llegaremos a conocer a no ser que empecemos a trabajar muy seriamente en materia de prevención. Claro, y sobre todo esto que comentas, que es muy interesante de que los jóvenes reconozcan, tengan información, toda la información suficiente para saber reconocer que están sufriendo una agresión sexual y que no se normalice, como estabas comentando. Porque es lo que tú decías, sí que es verdad que entendemos, o de forma general se entienden las agresiones sexuales, siempre se nos viene a la cabeza violación. Pero hay otras muchas más formas, como la que tú estabas comentando, las violaciones dentro de una relación de pareja, entre otras muchas, que parece que están como más normalizadas, no se hablan tanto. Claro, y entre los jóvenes es muy necesario que tengan esta información y que sepan identificarlo. El tema, por ejemplo, también del acoso callejero, que a mí me sorprende porque además en muchas ocasiones lo que hago es también en los talleres pues hacer un poco de... intentar ver un poquito qué es lo que sucede, cuál es la realidad que están viviendo, ¿no? Y pregunto pues situaciones de acoso callejero.
y desgraciadamente nos encontramos que están absolutamente normalizadas. Y como que se asumen que forman parte, ¿no?, de la realidad a la que nos exponemos cuando sales, cuando estás en la calle, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos normalizadas situaciones o que alguien te incomode, que alguien te toque sin tu consentimiento? Y como digo, incluso a veces forma parte pues un poco parece de la realidad que nos rodea, y en absoluto es normal que nos tengamos que ver expuestas a estas situaciones. Y aquí es donde sigue siendo necesario. Yo siempre comento que hay como una doble vara de medir, ¿no? Porque estaba leyendo, por ejemplo, ahora con el tema del acceso a la pornografía, que nos encontramos como, además leía un informe de Save the Children que decía que 7 de cada 10 adolescentes consumen de manera habitual pornografía. Y nos encontramos algunos estudios que nos dicen que los primeros accesos es a los 12 o a los 8 años. Entonces, por un lado nos encontramos esa realidad, pero por otro lado nos encontramos que no se está trabajando en materia de prevención o en educación afectivo-sexual. Y entonces lo que nos encontramos es que ahí hay pues un peligro, yo creo que enorme, y que debemos de encararlo y sobre todo trabajarlo en materia de prevención, y importantísimo, trabajar educación afectivo-sexual. Relacionándolo un poco con esto que estamos comentando, me gustaría preguntaros acerca del tema de la prostitución. Desde vuestra posición, desde vuestra asociación, me gustaría preguntaros, ¿es tan difícil erradicar la prostitución o realmente no hay interés institucional? A ver, yo creo que lo que hay es una falta de interés institucional, porque concretamente las asociaciones feministas han elaborado una ley abolicionista, y ahí está, con todo el articulado, con toda la legislación que habría que cambiar una vez que se promulgara esa ley y demás. Es decir, sí que se puede hacer, otra cosa es que haya interés por hacerlo. Y Lucía, me gustaría preguntarte también cómo habéis adaptado todo el tema que trabajáis desde la parte preventiva de vuestra asociación durante todo el año de la pandemia, que tanto daño ha hecho. ¿Cómo habéis seguido adelante? Bueno, el comienzo del curso del año pasado fue duro, para qué negarlo, pero lo cierto es que bueno, nos hemos adaptado y la verdad que el resultado ha sido muy positivo. Sí que es cierto que yo creo que bueno, la presencialidad, el contacto del tú a tú directo, ¿no?, con las y con los adolescentes es importantísimo, al igual, por ejemplo, que con menores, que también hemos trabajado con infantil y con primaria a través de videoconferencias. Entonces, bueno, el curso pasado, debido a la situación que estamos aún atravesando, pues hemos adaptado todos nuestros talleres y actividades para poder impartirlas a través de plataformas telemáticas, a través del Teams. Y este año, pues bueno, como todavía la situación no está del todo en su absoluta normalidad, en su máxima normalidad, pues bueno, estamos ofertando las actividades de manera presencial, de manera online, y vamos un poco adaptando nuestros contenidos para poder seguir trabajando en materia de prevención, que nos parece lo importante. Sí que es cierto que yo creo que es necesario trabajar, bueno, llega mucho más, ¿no?, cuando trabajamos de manera presencial, pero yo creo que también precisamente nos permite también llegar a quizá lugares donde no llegaríamos, o bueno, yo creo que es algo interesante a tener en cuenta, ¿no?, todo el tema de esta nueva realidad. Sí, es una nueva forma también de utilizar herramientas digitales, que también es cierto que yo antes de la pandemia no conocía y tampoco me hubiese dado por utilizar. Y sin embargo, a consecuencia, pues oye, se han descubierto nuevas herramientas y nuevas formas también de trabajar. Para ir cerrando la entrevista, me gustaría preguntaros dónde os podemos encontrar y saber más sobre la asociación y el trabajo que hacéis. Pues tenemos una página web que ahí viene toda la información. Poniendo Adabas, es adabas.org. Ahí tenemos información tanto de los servicios que ofrecemos, también sobre lo que es la violencia sexual, lo que es la violencia de pareja, toda la parte de los servicios de prevención y demás. Hay un correo de información. Y luego físicamente estamos en León, en la calle Gran Vía de San Marcos número 4, y ahora mismo estamos en un proceso de mudanza. Vamos a seguir en el mismo número, en el número 4, pero nos pasamos al primero, oficina 1. De momento todavía estamos en el antiguo, que es en el piso segundo, pero bueno, en unos días nos cambiaremos. De todas maneras ya informaremos de este cambio. Pero a través de la página web luego tenemos un teléfono que es el 987
230-062. Ese teléfono atendemos así mientras estamos aquí, y si no estuviéramos en la oficina hay un contestador, y en ese contestador hay un teléfono de urgencias. Por si hubiera algún caso de urgencia, pues también lo atendemos. Pues Lucía, Sagra, nos apuntamos esta última información para todas aquellas personas que estén interesadas o lo necesiten, nos puedan contactar y localizaros, y agradeceros mucho este ratito que habéis compartido con nosotras, dándonos información sobre vuestro trabajo, y os deseamos toda la suerte del mundo, que sigáis adelante, que sigáis trabajando en este tema tan importante y tan necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Son comunes los anuncios que nos invitan a denunciar las situaciones de violencia machista, pero ¿cómo identificarlas? ¿Cómo saber si estás viviendo una situación de este tipo? Entre ellas, amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia, desprecia lo que sientes, ridiculiza a las mujeres, no deja que tengas un empleo y que ganes dinero para evitar que tengas independencia económica, te humilla o te insulta tanto en privado como delante de más personas, te agrede físicamente, te aísla de tu familia o de tus amigos y amigas, es decir, no te deja que quedes con nadie que no sea él. Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad. Mantiene el control sobre tu dinero. Toma decisiones que te afectan. Recuerda que hay formas de violencia mucho más sutiles que pueden ser un indicador también, como puede ser el control del móvil, hacerte de menos, minar tu autoestima o no tenerte en cuenta. No dudes en pedir ayuda. Denuncia. Y en el próximo episodio... En el próximo capítulo de Sorofén abordaremos las diferentes formas de ciberviolencias de género que se experimentan especialmente entre la población más juvenil. Hablaremos sobre ciberacoso, grooming, sextorsión, ciberacoso sexual, sexspreading, sexting. No te lo pierdas. Hasta la próxima, compañeras.